¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva, a un nuevo encuentro, a una nueva charla sobre las noticias que se han desarrollado en esta semana que ya estamos finalizando. He elegido 3 temas que me parecieron importantes y los cuales quiero desarrollarlos junto a ustedes. Vamos a la presentación de los mismos. ¿Qué nos dejó el G20? Una vez finalizada la realización de la cumbre mundial, el saldo es de muchas promesas y buenas intenciones entre sus participantes. ¿Se llevarán a la realidad? El nuevo protocolo que modifica el reglamento del uso de armas por las fuerzas de seguridad ha generado polémicas en distintos sectores sociales y políticos. Donde algunos ven un avasallamiento a los derechos humanos, otros ven una manera efectiva de apoyar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué nos dejó el G20? Una vez finalizada la realización de la cumbre mundial, el saldo es de muchas promesas y buenas intenciones entre sus participantes. ¿Se llevarán a la realidad? El G20 para Argentina fue un éxito del punto de vista organizativo y como medio de afianzar las relaciones diplomáticas con los principales países del mundo. Bueno, tal cual lo decía en la presentación, se desarrolló el G20, tuvimos una semana muy cargados con este tipo de noticias, se veían en todos los canales, en todos los diarios, la continuidad de los actos, qué pasaba con un diplomático, qué pasaba con un presidente, qué estaban haciendo, con quién se reunían. Realmente, fundamentalmente, lógicamente, las fuerzas de seguridad y aquellos que estaban en la cúspide de la organización, estuvimos todos, nos incluimos aquellos que queremos una Argentina que se presente más socialmente al mundo, queríamos y rogábamos de que no pasara nada raro, que felizmente no lo hubo, fundamentalmente porque estuvo muy bien organizado, con muchos detalles importantes, seguimientos durante meses anteriores de aquellas células que podrían haber hecho algún atentado o alguna manifestación que fuera de fuerza y que molestara y que interviniera en forma dramática, digamos, en la cumbre de este G20. No nos olvidemos de que el G20 se realiza todos los años en distintos países. Este año le tocó a Argentina, es el primer país sudamericano que es sede del G20. Hay detractores del G20 y hay aquellos que están a favor del G20. Por supuesto, los detractores dicen, bueno, sí, una reunión más, ¿qué hicieron? Y nada, se dieron la mano, se sacaron fotos, comieron bien, como no come la mayoría del pueblo, o casi todo el pueblo, y cada uno se volvió a su casa. Esa es una de las miradas sesgadas que se le puede dar a una reunión de estas características. Les decía, felizmente salió todo bien, se hace una vez por año, el año que viene le toca a Japón, va a ser el encargado de la reunión, de organizarla. Y el año pasado fue en Hamburgo, en Alemania, yo ya se los había comentado el viernes anterior. Y a pesar de ser Alemania un país que se caracteriza por tener una fuerza de seguridad muy bien organizadas, bastante duras en las represiones, no andan con tantos miramientos, hubo más de 30 manifestaciones, muchas pacíficas, pero muchas también con quemas de vehículos, con cortes de calles, con represión, más de 200 detenidos. Eso ocurrió en el 2017 en un país de los que consideramos países del primer mundo, que, les vuelvo a repetir, es Alemania, en la ciudad de Hamburgo. Felizmente nosotros no hemos sufrido nada de eso, salvo el sustito de un terremoto que se da una vez cada 200 años, justamente tenía que ser ese día, en el momento que se estaban trasladando varias de las comitivas de un lugar a otro. Bueno, felizmente se desarrolló bien. Los temas se los había adelantado el viernes pasado. Fundamentalmente tenían que ver, uno, el más importante, que era
la estabilización del trabajo a nivel mundial, o sea, la generación y estabilización del trabajo y la infraestructura necesaria para que ese trabajo sea beneficioso en cuanto a no a mantener el trabajo, sino a que el trabajador esté contenido. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya lo sabe y se tiene que preparar para eso, y Argentina también lo va a tener que hacer. Primero lo sufrirán los países más desarrollados, pero ya lo hemos hablado en otra ocasión, el trabajo humano clásico, el típico manual, va a ir desapareciendo cada vez más aceleradamente, reemplazado por la robótica, reemplazado por los algoritmos que lo van suplantando en forma indiscriminada. O sea, va a haber trabajos que sí o sí los va a tener que seguir haciendo un hombre. Y detrás de todos estos sistemas también hay mentes humanas que los desarrollan. Pero los trabajos, como le decía, simples, manuales, se calcula que para el 2050, no falta tanto, apenas 32 años, pasa muy rápido, va a haber muchísimos trabajos que hoy son comunes y que van a haber desaparecido. Literalmente desaparecido. Bueno, el tema que se está tratando en las cumbres de los G20 y en la que viene se va a seguir hablando sobre eso, y en lo que sucede en el tiempo se va a tener que seguir hablando, es qué se hace con esa gente que va quedando desplazada, cómo se la reubica. Y lógicamente los países menos desarrollados vamos a ser los que más lo sufrimos a eso, aunque lleguemos más tarde a la tecnificación que quita trabajo a la fuerza humana. Bueno, ese era uno de los temas, se desarrolló, como les aclaré también anteriormente, esto de la cumbre son 3 días donde los presidentes se dan la mano, se saludan, charlan un rato, pero detrás de ello hay un ejército de cada uno de los países que ya viene trabajando durante todo el 2017 y que ya están preparándose para Japón del 2018 y los temas que se van a tratar allá. Entonces, todo ese grupo, que se le llama Sherpas, todo ese grupo de diplomáticos ya han llevado a cabo todas las reuniones necesarias como para que cuando llegaran los líderes este fin de semana pasado, las cosas estuvieran medianamente arregladas, o no, pero cada uno con su punto de vista, y se firmaran los protocolos necesarios como para que los acuerdos en el futuro lleguen a buen término. El otro tema a tratar era el calentamiento global, que es algo de que todos los países que vinieron, los 19 países y la Unión Europea representada por un diplomático, volvieron a firmar la intención de reducir la emisión del dióxido de carbono, que este año es superior a la del 2017. El 2017 fue el 1,6 y ahora es el 2,7, se calcula para, ya estamos terminando el año, el 2018. El único que no lo firmó fue el Donald Trump, representante de Estados Unidos, que él considera de que el crecimiento económico de su país se va a ver muy afectado y que no va a cambiar mucho el hecho de que ellos dejen o bajen la emisión de dióxido de carbono. Por supuesto, opinión que tiene a los 19 mandatarios en contra, pero sigue empecinado en la misma posición, a pesar de que está reduciendo con nuevas alternativas de consumo de fuerza, de potencia, que no sean los residuos fósiles, el petróleo y el carbón. El carbón, por ejemplo, es uno de los más peligrosos emisores de dióxido de carbono, y se ha notado que estos últimos años, con el avance en China, el avance económico y de fabricación de productos, China ha vuelto al uso del carbón, del cual es uno de los mayores productores del mundo. Y eso ha empeorado la situación. China en este momento es el que más emite dióxido de carbono y el que más perjudica el calentamiento global. Bueno, todos esos temas se han tratado, se van a tratar de ir solucionando. La humanidad
debe un respeto hacia la tierra, que no lo tiene que quebrar y que tiene sus límites. Esos límites se nos van acercando cada vez más, ese techo se nos va acercando cada vez más y son las potencias del mundo las que tienen que tomar esas decisiones, porque lo que emite Argentina es mínimo. El 90% de la emisión de dióxido de carbono tiene que ver con la industrialización, no tiene que ver con los animales, no tiene que ver con la ganadería, por ejemplo, que es emisora de dióxido de carbono, no tiene que ver con el uso de elementos humanos, sino, por ejemplo, el aire acondicionado, que es uno de los que cada vez se va cambiando los componentes que generan el frío. Bueno, esos elementos, la suma de todos esos elementos a nivel mundial, llegan apenas a un 10% de la emisión de dióxido de carbono. El resto es la industria pesada. Y China, en su crecimiento fantástico, fantasmagórico que ha hecho en estos últimos años, ha vuelto a la usanza del carbón, que es el emisor principal. Este es un tema que también se comprometieron a desarrollar. Había temas no menores por su importancia, sino que recién se están empezando a tratar, por ejemplo, el caso del control de las transacciones de dinero entre países por vía electrónica, que es lo que se usa ahora. Ya si uno quiere trasladar 50 millones de dólares a Rusia, no los va a llevar envueltos en una cajita o en la cintura atados con una tela, los puede hacer una transferencia electrónica segura. Está la existencia también de las criptomonedas, que es algo nuevo en el mundo y que cada vez se va desarrollando más y que hay que legislarla para que sea algo que todos los países puedan participar de la misma manera en esta nueva tecnología de dinero electrónico. Todos estos temas se han tratado. El más importante de todos ellos y que todo el mundo esperaba y que los mercados reaccionaron positivamente es el acuerdo comercial en el que han llegado Estados Unidos y China. Recordemos que venían de un enfrentamiento con los aranceles que se pusieron entre cada uno de ellos. Si bueno, vos me pones el 40%, yo también te pongo el 40%, y eso llevó a un enfrentamiento comercial muy serio. Hubo una reunión especial, cara a cara, entre Donald Trump y Xi Jinping, el presidente chino. Llegaron a un acuerdo de hacer unas paces, digamos, y ir trabajando sobre el tema hasta principios del año que viene. Se haría una fase en que se congelarían todas estas medidas hasta que se vayan encontrando justamente sus encargados de economía y lleguen a una conclusión que los pueda favorecer a los dos y seguir con el desarrollo económico de ambos países. Todos estos temas, ¿en qué nos benefician? Yo le hacía la pregunta, ¿qué nos dejó el G20? O sea, nos dejó una enseñanza muy buena en cuanto a organización de eventos de este tipo. Eso no es para desdeñarlo, al contrario, es para sentirse orgulloso. Fuimos la pantalla en los televisores de todo el mundo, del país, representado en todas las pantallas del mundo justamente por la reunión del G20. En ese sentido fue todo un éxito. No esperemos, ni nosotros, ni Gran Bretaña, ni la Unión Europea, ni Rusia, ni nadie de los participantes, esperemos soluciones mágicas a corto plazo. Con China se hicieron Argentina hizo más de 30 tratados. Son cosas que, como les dije anteriormente, se vienen discutiendo durante todo el año. Ahora lo que se llegó a hacer es que los dos presidentes firmaran esos convenios. De ahí a que veamos que se desarrolle algo de eso, no es para mañana, algunas serán a corto plazo, las más simples, otras serán a mediano plazo, otras las verá un próximo gobierno con toda seguridad. Serán más de, no solamente este año 2019 que va a haber elecciones, sino el 23 también quizás. Bueno, a todos los países le pasa lo mismo. Son obras muy grandes de infraestructura que no se arreglan de un día para el otro y que las inversiones quieren dos cosas muy simples de un país:
quieren poder recuperar parte de su inversión económica, poder llevársela a su país, parte, y que sea una inversión tangible, no venir, comprar dólares, venderlos, llevarse la ganancia o Levax o Lelix, lo que sea. No ese tipo de inversiones. Eso, y quieren seguridad jurídica. O sea que lo que hoy le dice el presidente, dentro de 3 años no está más ese presidente, o el año que viene no está más, a fines del año que viene Macri, y entra un gobierno de otro tipo de política, respete esos convenios y haya una seguridad jurídica que avale a lo que firmó un presidente representando a su país. Porque, como le digo, son cosas muy lejos en el tiempo, a muchos años. Entonces, ellos lo que quieren, cualquiera que venga, Argentina también hace inversiones en el exterior. Tenemos empresas multinacionales argentinas, de capitales argentinos, que hacen inversiones en otros países. ¿Y qué piden? Lo que nos piden los otros, no piden nada raro. Piden que lo que se firmó se cumpla. Bueno, el G20, desde mi punto de vista, ha dejado un buen sabor, no un sabor a nada, un buen sabor, un sabor a la cosa realizada, bien realizada, el agradecimiento de la mayoría de los funcionarios que vinieron. Aquellos que están en contra te van a decir, y sí, firmamos todo lo que quisieron ellos. No es tan así. O sea, hay cosas que nos benefician, va a haber cosas que las vamos a ver a mediano y a corto plazo, pero que también nos benefician. Y seamos sinceros con nosotros mismos. El mundo va para ese lado. O nos bajamos y somos Cuba o Venezuela, o vamos para el lado que va el mundo. Y el mundo va para el lado de la libre empresa, va para el lado del liberalismo, no del neoliberalismo, pero sí de un liberalismo económico. Y si queremos entrar en esa corriente, tenemos que adaptarnos a los que marcan el paso. Nosotros no marcamos el paso. Nosotros nos prenderemos en el tren en la cola. Pero los países que lo han hecho en su momento, mal no les ha ido. A otros sí. Tendremos que saber cómo manejarnos y elegir en qué momento debemos bajarnos de ese tren o seguir en el mismo y seguir siendo competente a nivel mundial. Bueno, este es un breve análisis sobre el G20, sobre la realización del G20. Vamos a seguir sobre el tema porque seguramente va a haber otras noticias que tienen que ver sobre ello. Ahora vamos a la presentación del segundo tema que quiero charlar con ustedes. El nuevo protocolo que modifica el reglamento del uso de armas por las fuerzas de seguridad ha generado polémicas en distintos sectores sociales y políticos, donde algunos ven un avasallamiento a los derechos humanos, otros ven una manera efectiva de apoyar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra la delincuencia. Bueno, el nuevo protocolo que presentó la ministra Bullrich, avalada por el presidente Macri, ha generado una polvareda de críticas, de gente que está a favor, de gente que está en contra. Lógicamente, era de esperarlo. Es una medida que, si bien yo les digo sinceramente, no he tenido la oportunidad de leer el protocolo de pe a pa, y tampoco estoy capacitado como para entenderlo, no soy un profesional de las leyes como para entenderlo quizás en la forma que sí lo plantea, por ejemplo, la opositora, bueno, no es opositora, en este caso está como opositora Carrió, opositora de este proyecto, y tantos otros que están en contra y tantos otros que están a favor. En las encuestas, en la calle, el 60% de la gente está a favor, el 40% está en contra. Algunos tienen miedo de que esto se convierta en una nueva dictadura o, como dice Carrió, que se vaya a un fascismo. Es, desde mi humilde punto de vista, es una alarma exagerada compararlo con el fascismo. O sea, el uso de un arma bien usada, en caso de defensa propia de un policía, de un gendarme o de cualquier fuerza de seguridad que sea, no se puede comparar con el fascismo. El fascismo
tiene un montón de ingredientes que van desde un partido regidor con un montón de connotaciones que tienen que ver en el ámbito político, económico, social, de restringir el desplazamiento de la gente en el país. Acá no estamos hablando de eso. Acá lo que se propone es que las fuerzas de seguridad no estén desprotegidas ante el avance que hay cada vez más de los delitos sangrientos. O sea, los delitos en general, según los últimos datos del INDEX, han bajado muy poquitito, apenas un 1,7%, pero han bajado comparativamente al 2017. Pero los hechos sangrientos, los asaltos con uso de arma de fuego, han aumentado cada vez más. Es como que, hablando en criollo, hablando en la esquina del barrio, no es el punga que te va a sacar la billetera o el bolso en el tren o en el subte en Buenos Aires, sino de que ya lo vemos acá en San Francisco. Ha habido esta última semana 2 o 3 asaltos a mano armada. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos si es un arma de juguete, una réplica, como se le llaman, o es un arma verdad? Un policía, ¿qué hace? Va a decir, perdón, señor ladrón, ¿usted tiene una réplica o es un arma de verdad? ¿Me va a tirar o me está amenazando y después no pasa nada? Es imposible. Ahora, por otro lado, también tenemos que preguntarnos, ser sinceros con nosotros mismos. Yo trato de serlo y me pregunto esto: ¿están preparadas las fuerzas de seguridad para afrontar con la altura que esto merece estas atribuciones que se le están dando? ¿Está el Poder Judicial preparado para analizar cada caso y poder discernir si realmente hubo un abuso de arma de fuego por parte de las fuerzas del orden o no, fue en defensa propia? Yo creo que va a haber un montón de zonas grises que se irán definiendo con el tiempo. No creo que esta sea la redacción definitiva de un protocolo. Sí abre las posibilidades a que aquel efectivo de la fuerza de seguridad se sienta un poco más respaldado. ¿Por qué? Porque no nos conforma a nadie. O sea, nos quejamos de que nos roban en cualquier lado, de que entran a tu casa, te golpean, te roban. Nos cansamos de escuchar casos de violaciones a manos armadas, de asaltos a manos armadas, de muertos, de asesinatos por robo. Y cuando el gobierno de turno propone, la ministra de Seguridad en este caso, algo que le facilite a las fuerzas de seguridad cómo responder ante esas agresiones, decimos, no, los derechos humanos se van a sobrepasar, van a matar a cualquiera. Entonces nos viene a la memoria la época de la represión, aquellos que estaban pensando que habían matado a tristemente en nuestra ciudad muchos chicos han pasado a la historia por esos casos de represión, de una represión desmedida, pero estamos hablando de una dictadura militar, no en época de democracia, y no estaban robando, era otra la lucha. Entonces te dicen, y sí, los que no estaban de acuerdo decían, y algo habrán hecho, se decía en aquel tiempo, cuando aparecía un detenido o que habían matado a uno o a otro en la guerrilla, algo habrán hecho. Esa desconfianza de que la fuerza de seguridad, si lo habían matado por algo era. Con el tiempo, cuando se empezó a conocer la verdad de todos estos hechos, aberrantes hechos de secuestro, de ejecuciones, se perdió lo que cuando éramos chicos, en mi caso, se tenía de la fuerza de seguridad, confianza. Hoy nos asaltan y no sabemos si llamar a la policía. Nos roban en nuestra casa y por ahí decimos, ¿vale la pena llamar a la policía? Yo estoy convencido de que sí, no es que esté en contra de la policía, pero no seamos deshonestos con nosotros mismos.
La realidad es esa, paremos a la gente en la calle, preguntémosle, ¿qué cantidad de asaltos hay que no se denuncian? Y no encuentran a nadie, fui a hacer la denuncia, esto estoy cansado de escucharlo, pero contado por los mismos policías. Yo estaba haciendo el informe y el que detuve pasó detrás mío y se fue a su casa, y no era menor, pero no tenía delitos anteriores, bueno, todas las historias, ya había llamado al abogado, tenía el abogado él antes que el policía para defenderse. No terminó de hacer el papeleo, el que había detenido ya se había ido. Entonces, ¿qué gana le puede dar a ese policía de enfrentar a un menor o no menor, mayor, que está armado y que te amenaza de que te va a matar? ¿Qué gana le pueden dar de decir alto ahí, alto disparo o la orden que tenga que dar? Queremos proteger a la fuerza de seguridad porque estamos cansados de los abusos y de que nos roben, pero por otro lado también está otro grupo de gente que dice esto se va a pasar de la raya y le van a tirar a cualquiera. Por eso creo de que va a haber muchas zonas grises que se irán aclarando en el transcurso del tiempo e inevitablemente va a haber que preparar cada vez más a la policía. No quería dar la cifra porque no la recuerdo exactamente si son 11.000 o 13.000, pero en el 2018 se dieron de baja. Búsquenlo, 11.000 o 13.000 policías de la provincia de Buenos Aires. 11.000, pongamos la más baja, 11.000 policías por delitos propios, o sea, que asaltaban ellos, por un montón de razones que iban en contra, por cometer delitos, iban en contra de sus funciones y fueron despedidos. Entonces se está formando una nueva policía que hay que darle tiempo. Vemos en la calle muchos chicos jóvenes que supuestamente no vienen marcados con lo que sí estamos marcados los adultos mayores de la época de la dictadura, de la represión y de todo lo demás. Esperemos que se los instruya como corresponde y que esto sirva para que salgan a la calle con una defensa legal por detrás y que no se vean más perjudicados ellos que los ladrones. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto, el tiempo dirá y habrá que ir haciendo los ajustes. Esto no se resuelve de un día para el otro. Hay países donde, por ejemplo, un policía se recibe y automáticamente el Estado le da las posibilidades de que se tenga un domicilio que se lo brinde el Estado en un barrio alejado del suyo. ¿Para qué? Para que no tenga que estar peleando, entre comillas, o deteniendo a sus mismos amigos de infancia o del secundario o de la calle que jugaban al fútbol juntos. Bueno, estamos lejos de eso, pero por lo menos intentemos de que salgan a la calle con una seguridad legal de que si hacen lo correcto no van a terminar presos. Vamos al último tema de hoy, muy breve, me queda apenas un minuto para desarrollarlo. La Corte Suprema de Justicia dio marcha atrás con un polémico fallo que había dictado en mayo de 2017 y que beneficiaba con el 2x1 a convictos por crímenes de lesa humanidad. Los tribunales inferiores no siguieron el criterio de la Corte y no aplicaron este beneficio a aquellos condenados por crímenes cometidos en la última dictadura militar. Bueno, este tema llama la atención, primero por lo importante que es, y segundo porque no es común que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dé marcha atrás en un veredicto, en algo que había ya establecido. Esto tiene que ver con la famosa ley del 2x1. La ley del 2x1, se las hago simple para no ir con la parte legal, digamos, explica de que se lo detiene a alguien, está a veces 2 años, 3 años, hasta que se dicte sentencia. Eso, supongamos, para hacer el cálculo más fácil, está 4 años preso antes de que le den sentencia. Esos 4 años se los computa como que ya tomó 2 años, ya estuvo preso. Esa era la famosa ley del 2x1. Entonces, eso, si le dieron 10 años de prisión, le quedaban 8 en realidad,
porque ya 2 los había pasado presos. El tema es que el año pasado, en la antigua Corte de Justicia, recordemos que este año cambiaron el presidente actual es Rosenkrantz, se dictó un veredicto sobre el cual se incluía en el 2x1, porque los habían pedido algunos abogados representantes de detenidos por crímenes de lesa humanidad, y se les otorgó. Eso, hubo inmediatamente recursos de amparo sobre ese tipo de decisiones, y ahora la Suprema Corte de Justicia da marcha atrás, porque también ocurrió que durante todo este año los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia no acataron la orden, porque tienen independencia también de poder hacerlo o no. Es como que no recibían las apelaciones de los que estaban detenidos y que querían acogerse a esta ley del 2x1 y no se lo permitían. Entonces, ante la resistencia de sus propios pares de inferior jerarquía, pero que no la aplicaban, y la cantidad de recursos que hubo en contra de esta medida, es que se decidió dar marcha atrás. O sea, la ley del 2x1 para aquellos detenidos por crímenes de lesa humanidad, fundamentalmente los ocurridos en la última dictadura militar, ya no son viables de que se les aplique la ley del 2x1. Esa es la síntesis de lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia esta semana. Bueno, muchas gracias por su atención. Estos han sido los temas de hoy. Los espero el próximo viernes, que desarrollaremos los temas más importantes de esta semana que empezará el lunes, y los analizaremos juntos, como siempre, en Noticias de la Semana, vistas desde San Francisco. Muchas gracias y muy buenas tardes.